7:17 de la mañana. Vamos a meternos en un debate importante. Me parece que es lo más importante, ¿no? Que para la región y para los destinos del país nos referimos a la hidrovía. A la hidrovía, que parece que el gobierno nacional por el momento quiere seguir dejando en manos extranjeras, porque el dragado y el balizamiento están en manos extranjeras y se le ha prorrogado la concesión. Obviamente que el argumento oficial es por la muerte de Mario Meoni, ministro de Transporte, sucedido por Alexis Guerrera, pero da la impresión que va a seguir la cosa igual. No obstante, está este tema de la hidrovía en el debate público se está poniendo por parte de organizaciones sociales, organizaciones ambientalistas, y en buena hora que así sea, porque me parece que todos tenemos que discutir qué queremos para nuestro futuro, el futuro de la región y el futuro de la economía argentina, porque por aquí sale el 80-82% por los puertos de la zona de lo que exporta la Argentina. Para hablar sobre el debate de la hidrovía, pero desde una mirada, digamos, una arista diferente, diferente a la estrictamente productiva o comercial, vamos a dialogar con Lucas Michelud. Lucas Michelud es abogado y experto en ambientalismo. Y bueno, vamos a hablar sobre la hidrovía, sobre lo que implica el dragado, si esto afecta o no las condiciones naturales del río. Bueno, él nos lo va a explicar más. ¿Cómo estás, Lucas? Buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Buen día, gusto en saludarte, saludar también a toda tu audiencia. Gracias a vos por atendernos. A ver, cuando se debate sobre la hidrovía, ¿se está perdiendo esta perspectiva ambiental, digamos, y se habla o se alude exclusivamente a lo productivo comercial? ¿Lo ves así? Sí, tal cual. Justamente lo que estamos advirtiendo es una desambientalización de todo lo que implica el proceso de la denominada hidrovía Paraná-Paraguay, ¿no? Y está desambientalizado desde sus orígenes, ¿no? Partimos de la base, Antonio, que todo lo que configuró, lo que conformó el acuerdo de la hidrovía, que bueno, venció, como todos sabemos, fines de abril de este año y que se ha prorrogado por 90 días, arrancó en la década de los 90, fundamentalmente todo lo que fue el Comité Intergubernamental en el año 91-92, que concluyó luego lo que fue el acuerdo de la hidrovía entre estos 5 países que utilizan el río Paraná, enmarcado desde luego en lo que es el IRSA y el consenso de Washington, y finalmente con lo que fue la firma del acuerdo a la empresa que está actualmente a cargo del dragado y balizamiento, que es Hidrovía Sociedad Anónima, ¿no? Una empresa que está compuesta por la empresa belga Jan de Nul y EMEPA de capital argentino. Pero en todos sus inicios prácticamente esta concesión estuvo desambientalizada desde el punto de vista que el Estado ambiental de derecho, o el Estado de derecho ambiental, que incorpora fundamentalmente el artículo 41 de la Constitución a esta parte, no conformó parte de la narrativa en el diseño institucional de los pliegos, del contrato, y obviamente que quedó relegado, ¿no? Partimos de la base que este es un proyecto que lo que buscó en sus inicios fue artificializar el río, ¿no? Es decir, llevar adelante tareas de dragado, de todo lo que eso implica, para que pudiera ser el río más navegable por embarcaciones de mayor calado, de mayor profundidad, ¿no? Sí, básicamente porque por allí algunos que nos escuchan no están al tanto de la terminología que usamos, pero básicamente es que puedan entrar barcos más grandes y sacar más cereal, porque si no tiene el calado necesario el río, se quedan encallados los barcos, ¿no? Y se quedan parados. Y me dicen que hoy tienen que, por ejemplo, los barcos, o sea, salen con la carga medio completa, no totalmente completa, y se completa, valga la redundancia, en Bahía Blanca, en otros lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente se quedan parados los barcos. Tal cual, lo que tenemos que empezar es un poco a descolorizar algunos lenguajes, Antonio, y a empezar también a darle el verdadero sentido a las cosas, ¿no? Por eso nosotros, desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, hablamos de la cuenca del río Paraná, porque entendemos que el concepto hidrovía, que es un concepto importado de los países del norte, que en definitiva se le termina dando también ese nombre al concesionario, es un concepto que precisamente lo que intenta es reducir el río a un canal o una canaleta, enmarcado fundamentalmente esto que dijiste con mucha precisión, que es la reducción de los costos logísticos, ¿no? Claro. Pero luego que el sistema de navegación implica
tareas que permitan de algún modo llevar adelante toda esta actividad económica, que es una actividad económica que uno no niega que es importante para el país, fundamentalmente para un poco más de 10 provincias que de algún modo usan el río Paraná. Lo que sí tenemos que partir de la base es que esta concesión venció, ahí estamos ante un punto de inflexión, no solamente por el vencimiento del contrato de la concesión, sino por la crisis ecológica, por la crisis climática, por la crisis hídrica que estamos atravesando, y por lo tanto el nuevo diseño del uso del río tiene que contemplar sin lugar a duda todas las perspectivas ecológicas que son además normas de cumplimiento obligatorio por el Estado Nacional. Por lo tanto, nosotros estamos dando un poco esa discusión, ¿no? O sea, no puede ponerse por arriba siempre la cuestión económica, la cuestión por la producción y todos los servicios ambientales que presta el río, todo lo que implican los ecosistemas que de algún modo alberga el río, la fauna itícola y fundamentalmente, por supuesto, ¿no?, la salud pública. O sea, todas las áreas metropolitanas, periurbanas, se abastecen, ¿no?, de la cuenca del río para el consumo. Por lo tanto, necesitamos preservar la calidad de ese agua para que sea un agua saludable y que de algún modo se pueda también garantizar el acceso al agua potable, que es un derecho humano fundamental, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos planteando de algún modo es una equiparación, es una nivelación, ¿no? Hay que hacer un contrapeso, no puede todo pasar por lo económico. ¿Cómo, sin meternos estrictamente, ¿no?, en lo partidario militante, porque vos sos un profesional del derecho, pero cómo analizás la política del gobierno nacional en cuanto a lo portuario, en cuanto a lo navegable? ¿Cómo lo analizás? Porque es un gobierno que desde la letra se propone como progresista, centroizquierdista, no sé cómo definirlo, y como protector de los recursos naturales, inclusive. Ahora, ¿cómo analizás la política del gobierno en la práctica? ¿Hay una distancia entre lo declamado y entre lo que ocurre en la realidad, o va en sintonía lo que ocurre en la realidad con lo postulado por el gobierno a nivel discursivo? Bueno, mira, para dar algunos datos nada más, Antonio, yo siempre digo, los derechos tienen un costo, ¿no? Es absurdo creer que los derechos no se financian. Por lo tanto, hay que ir también a las partidas presupuestarias, ¿no? El gobierno, como vos precisás, tiene una narrativa, ¿no?, que intenta de algún modo ecologizar su gestión, pero cuando uno analiza la gestión presupuestaria, es decir, los fondos específicos que asigna para el cuidado del ambiente, son todos partidas inferiores a actividades de tipo contaminante, ¿no? Por ejemplo, los hidrocarburos, ¿no? El Ministerio de Ambiente hoy, por ejemplo, en el proceso de la hidrovía Paraná-Paraguay, prácticamente no tiene una participación preponderante, no tiene directamente una participación activa, y se encuentra, es la cartera entre el número 20 y 21, sobre presupuesto asignado, ¿no? La ley de bosques ha sido nuevamente desfinanciada sobre el presupuesto que establece la propia ley, la 26.331, hay un 4,8 del total. Podríamos estar hablando muchísimo tiempo. Yo creo que ese es un desafío que tiene el gobierno, de empezar a financiar el acceso para, digamos, financiar los derechos para que se puedan realmente garantizar y que haya un ejercicio pleno. Con respecto a la hidrovía hay que decir lo siguiente: desde que nació este proyecto hasta esta parte, todos los gobiernos han sostenido este modelo, ¿no? Hoy se está discutiendo, hay una tensión muy fuerte dentro del oficialismo sobre cómo llevar adelante la gestión, ¿no? Es decir, hay un frente reprivatizador que está llevado adelante fundamentalmente el presidente a través del Ministerio de Transporte, que se mantuvo con Guerrera, es decir, lo que ya sostenía el ministro Meoni. O sea, se lo puede analizar así, como en materia de transporte y lo que tiene que ver con lo fluvial, con lo marítimo, portuario, privatizador. Esa es la mirada, Hay una mirada reprivatizadora, es decir, continuar en ese sentido
con un poco lo que fue el diseño institucional desambientalizado, decíamos. Sí, del menemismo, de la época del menemismo, claro, sí, sí. En la época del menemismo fue todo lo que fue la reforma del Estado y fue todo el proceso de privatización. En eso también se privatiza lo que es el sistema de dragado, se privatiza el sistema portuario, etcétera. Y hay otra tensión, decía, dentro del oficialismo, que viene más de la mano del Instituto Patria, del aspecto más duro del kirchnerismo, que lo que busca de algún modo es la estatización. La estatización que está más que nada orientada a cobrar el peaje, ¿no? Así que ahí hay que también tener cuidado, porque es importante, sin lugar a duda, ir a un proceso de que Argentina, de que el Estado Nacional pueda tener un control en el sistema de peajes, ¿no? Para que no haya erogaciones que se puedan no monitorear, pero tampoco vamos a empezar a hacer soberanía por el cobro de un peaje, ¿no? Creo que hay dos grandes soberanías que hay que destacar, Antonio. Una, y la primera, la más importante, por lo menos para nuestra mirada, que es la soberanía ecológica, ¿no? Es decir, ir hacia una preservación de las cuencas, ¿no? Estamos hablando del río más importante que tiene nuestro país e inclusive la región, ¿no? Cuidar ese río, preservar las cuencas, preservar la calidad del agua, y luego ir hacia una soberanía en el marco, sí, del Estado-Nación, que implica, desde luego, la cobertura del Estado Nacional en el sistema comercial de la navegación, en el sistema del control del peaje, etcétera. Pero digo, ahí hay que tener mucho cuidado, porque a veces se simplifica, ¿no?, esta idea de la soberanía en el solo cobro de un peaje. Digo, es importante, pero hay que dar una discusión mucho más elevada, mucho más amplia. Me quedé pensando en esto, para finalizar. Está bien, no hablamos de hidrovía. Ahora, ¿qué concepto, y pregunto desde la ignorancia, ¿no?, deberíamos utilizar para referirnos de una forma más abarcativa a todo lo que implica el río y sus posibilidades de navegación para comercio, en este caso? Hay que ratificar el nombre que tiene el río, que es Paraná, Antonio. Claro. Por eso decíamos, descolonizar el lenguaje significa volver a lo originario, ¿no? El río se llama Paraná, ese es su nombre. Reducirlo a un canal, insisto, una canaleta, es de algún modo negar la biodiversidad que representa el río y el valor para las comunidades de pescadores, las comunidades isleñas, ¿no? Por lo tanto, hay que empezar a ecologizar, a ambientalizar todo el proceso también de la licitación. Estamos atravesando una de las bajantes más históricas que tiene el río Paraná, ¿no? Por segundo año consecutivo, la más grande, sin lugar a duda, de las últimas 5 décadas. Y todo indicaría, por lo menos algunos indicadores dan cuenta de que puede prolongarse también para el 2022. Por lo tanto, esto implica, desde luego, incorporar la problemática de la crisis climática, ¿no?, que obviamente que tiene que ver con las deforestaciones en el norte de nuestro país, en Paraguay, fundamentalmente en Brasil, ¿no?, las deforestaciones que se están dando también en la Amazonía. Estamos todos conectados, esto nos involucra, hay que hacer un gran acuerdo regional o recuperar la idea del Mercosur en clave o en perspectiva ecológica. Necesitamos de pronto incorporar todo en el nuevo diseño que se dé del uso del río, el paradigma de la sustentabilidad, ¿no? Hay que hacer una gran reforma en la política fluvial argentina. No podemos seguir como hace 25 o 30 años, donde no hubo controles. Y no lo digo yo, ni lo dice la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, lo dice el propio Estado, ¿no? Por lo tanto, hoy el Estado, que durante 25 años, ¿no?, pasando por todos los gobiernos desde el 95 esta parte, no controló, no puede hoy venir solamente a decir ahora vamos a controlar, ¿no? Hay que demostrarlo, hay que probarlo, hay que diseñar algo que obviamente que esté a la par de los controles que requiere el uso del río, pero principalmente preservando esta cuenca, que es una de las cuencas más importantes, ¿no? Por eso nosotros participamos en el Consejo Federal de la Hidrovía. Como Asociación Argentina elaboramos una propuesta que se llama Estatuto Político y Legal en Materia Socioambiental de la Hidrovía Paraná-Paraguay, y fundamentalmente lo que estamos planteando ahí es que toda esta discusión se traslade a la conformación de un comité de cuenca Río Paraná. Está establecido específicamente en la Ley 25.688, que implica conformar un comité, elaborar los estudios de impactos ambientales acumulativos en los distintos tramos que se pretende
profundizar y ensanchar el denominado canal, que implica realizar una evaluación ambiental estratégica. Hoy el Estado, sea transporte, sea ambiente, cualquiera sea la cartera administrativa, tiene que ir hacia una evaluación ambiental estratégica de toda la política fluvial y de infraestructura. Por lo tanto, digo, es un debate importante. Sí, un debate que hay que dar. Muchas gracias por el contacto, Lucas. Un abrazo, Antonio. Hasta pronto. Adiós.